a iniciar con el tema, ¿no? Entonces vamos a ver la división de un segmento de recta dada una razón, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender un poquito de qué trata eso. Sí, está un poquito raro el título cuando uno lo escucha, pero es división de un segmento de recta a una razón. Bueno, entonces lo primero que necesitamos, digamos, recordar o de ubicar es a qué nos referimos con esto de una razón. Entonces, vamos a ponerlo por aquí a la mitad. Sí, esto de momento no nos va a servir. Y bueno, los ángulos ahí los dejamos, no nos estorban. Entonces vamos a escoger los puntos, ¿sí? Para hacer un segmento de recta, ¿sí? Entonces ese sería digamos, el punto de partida. Vamos a escoger los siguientes puntos. Por ejemplo, este primer punto va a ser 2 4 6 7 2 4 6. Entonces este es 7,6. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí este va a ser uno de los puntos y el otro lo podemos poner no sé, por acá. ¿Sí? Entonces trabajemos con esos dos puntos, ¿no? Para empezarle. Eh, Podemos escoger los dos que sean, nada más es como para marcar o poner un ejemplo muy particular. ¿Sí? Y este es menos 2 menos 4,1. Entonces tenemos esos dos puntos y bueno, ya habíamos revisado que cualquier par de puntos nos van a ser útiles para marcar un segmento de recta, o sea, un pedazo de recta. ¿Sí? Entonces el segmento de recta, aquí lo vamos a poner de ese color, ahí medio azul. Entonces ya teniendo los puntos, digamos que nos podemos preguntar un par de cosas. Digamos, nos pudiera interesar este segmento, dividirlo a una razón 1 a 1. ¿Sí? Entonces, por ahí les hay que acordarnos un poquito que las razones en muchas ocasiones se pueden escribir como fracciones, ¿no? O digamos como elementos, digamos que se van a completar entre ellos. Entonces, la razón más sencilla de entender, ¿sí? Le decimos la razón 1 a 1. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que significa esto. Significa ¿cómo se llama? Que esta recta le encontremos el punto medio, ¿sí? Es decir, que nosotros lo que buscamos con este tema es encontrar un punto y este punto adicional colocarlo en alguna parte de la recta de tal forma que la recta quede dividida en alguna proporción. ¿Sí? Por ejemplo, pudiéramos buscar que que la recta nos quede dividida a la mitad. Eh, entonces, una forma de señalar eso, pues es con un medio, por ejemplo, ¿sí? Digamos que si quisiéramos la recta dividida a una razón de un tercio, ¿sí? Digamos que buscaríamos algo como esto, o sea, partir la recta en tres pedazos. ¿Sí? Y digamos para que se visualice un poquito mejor, aquí le agrego otro punto.
Entonces lo que buscamos hacer con esto es que una vez que les dan una razón, nosotros encontrar cómo colocar este punto para que la recta quede dividida de esa manera. Si la quisiéramos dividir a un cuarto, por ejemplo, digamos que nos pudiera quedar así, ¿no? Dividida en la mitad y luego la mitad de la mitad. Entonces lo que vamos a estar utilizando es una fórmula que nos va a decir dónde va el punto verde. ¿Sí? Entonces no sé si queda un poquito claro la idea de cómo funciona esto o de qué se trata el tema. El tema se trata de utilizar una fórmula que ahorita vamos a ver, ¿sí? Y la fórmula nos dice dónde vamos a colocar el punto, ¿sí? O dónde puede encontrarse el punto para que esta recta quede dividida como en mitades, en tercios, en cuartos, en la proporción que uno quiera, ¿sí? Entonces, antes de avanzar y digamos de hacer un cálculo como tal, ¿alguna duda con esto? ¿Con entender de qué se trata? El título es lo que está arriba, ¿verdad? Sí, ahorita lo subimos. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, digamos, primero trabajemos con una razón que se puede entender o se puede trabajar de una manera intuitiva sin la recta. Eh, entonces vamos a encontrar una cosa que en casi todas las rectas les llamamos punto medio. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a hacer para entender un poquito el tema, vamos a ver cómo se encuentra el punto medio. ¿Cómo encontraríamos el punto medio? ¿Sí? Es decir, el punto x, y que se encuentra, que divide justo a la mitad de esta recta. Entonces, una manera en la que nosotros encontramos valores medios, ¿sí? Es con el concepto de promedio, por ejemplo. Como nosotros tenemos dos puntos, pudiéramos promediar las x y pudiéramos promediar las y. Entonces, eh, pudiéramos mencionar una primera fórmula como llamada como la fórmula del punto medio, ¿sí? Que de hecho funciona así. Normalmente el punto medio yo lo señalo así como PM. ¿Sí? Entonces para encontrar el punto medio lo que necesitamos hacer es, dados dos puntos, calcular nada más su promedio. Si tengo el punto 1 y 2, ¿sí? Entonces la fórmula la podré escribir así: x1 más x2 sobre 2, coma, y después eh, y1 más y2 pues sobre 2. Entonces para que esto nos quede un poquito mejor lo voy a poner así. Sí, así se ve un poco mejor. Entonces esta la podríamos llamar como la fórmula del punto medio, ¿sí? Y lo que hace esta fórmula nos ayuda a encontrar un punto que divide exactamente a la mitad cualquier segmento de recta que está conformado por los puntos 1 y 2. Entonces vamos a comprobar o vamos a encontrar el punto medio de este segmento de recta, que yo ahí a ojo más o menos lo puse. Pero lo interesante de esta fórmula es de que nos da el valor exacto. Entonces vamos a identificar quién es x1 y x2. En este caso x1, el punto 1 lo voy a escoger como mi punto de la izquierda y mi punto número 2 lo voy a escoger como el punto de la derecha. Por lo tanto, aquí voy a poner menos 4, ¿sí? Luego va un signo más en la fórmula y luego el valor de por acá, 7. Y luego repito lo mismo con los valores de la y, es decir, con 1 y con 6. Entonces vean que lo que estoy haciendo es un promedio. O sea, tomo dos números
los sumo entre ellos y luego divido entre el total de puntos que tome, que es 2. Entonces vean, esto es un promedio. Y hacer el desarrollo pues es bastante sencillo. Menos 4 más 7, ¿sí? Eso nos va a dar un más 3 y luego 3 entre 2 nos va a dar 1.5. Y luego el de acá es 1 más 6, nos va a dar 7, entre 2 nos va a dar 3.5. Entonces, ese es el punto que se va a encontrar a la mitad. Vamos a quitar estas líneas y vamos a quedarnos con nada más estos dos para encontrar el punto. Entonces aquí sería 1, aquí sería 1.5 y 3.5 estaría más o menos por acá. Aquí sería el 3 y aquí sería la mitad. Entonces vean que el punto que acabo de señalar o encontrar, ¿sí? Aquí ya nada más lo acabamos de centrar un poquito. Vean que cae sobre la recta, ¿sí? Y divide esta recta exactamente a la mitad. ¿Cómo pudiéramos determinar si este punto la divide o no la divide exactamente a la mitad? Muy sencillo, podemos calcular la distancia y ver si eso es cierto. Nada más, antes de pasar a verificar que este punto divide exactamente a la mitad, esta recta, ¿sí quedó claro cómo encontrarse este punto? O sea, ¿de dónde salió el 1.5 y el 3.5? Sí, profe. Sale. Entonces, nada más para verificar, vamos a calcular. Primero voy a calcular la distancia. Vamos a ponerle letras a estos puntos para que sea más fácil de ubicar. Este vamos a llamarle el A y este vamos a llamarle el B. Entonces vamos a calcular la distancia AB y vamos a ver qué número nos da, ¿sí? Entonces al 7 lo voy a combinar con este cambiado de signo, entonces sería 7 y 4, nos darían 13. Y después, o sea, 7 menos el de acá y sería 6 menos el de acá. ¿Sí? Entonces, 7 y 4 dan 13, y luego 13 al cuadrado, pues da 169. Luego 6 menos 1 nos da 5, que al cuadrado es 25, entonces 169 más 25 da 194. Y la raíz de 194 da 13.9, vamos a ponerle. Entonces ahí tenemos la distancia, ¿no? O sea, hay 13.9 de aquí para acá, más o menos. Vamos a ponerle otro decimal, 13.928. ¿Sí? Vamos a ponerle ahí los 3 decimales. Ahora al punto medio, vamos a llamarle el punto M, ¿no? O sea, para que no, digamos, M de mitad. ¿Sí? Y el punto medio, pues lo que encontramos fue que vale 1.5, 3.5. Entonces ahí está el punto medio, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer como un subejercicio, vamos a calcular la distancia que hay de la B a la M y luego de la M a la A. Y vamos a ver que se debe tratar, que nos debe dar el mismo resultado y que además debe ser la mitad de este número, ¿sí? Es decir, quiero comprobar que lo que encontré es efectivamente el punto medio. Entonces primero vamos a calcular la distancia de la A a la M. Entonces vamos a trabajar con 7, ¿sí? A 7 vamos a quitarle 1.5. Y luego al 6 vamos a quitarle 3.5. ¿Sí? Entonces vean que este lo uso como punto 2 y este lo uso como punto 1 en la fórmula de distancia, ¿sí? Si se fijan, ya ni les he estado escribiendo la fórmula de distancia como para evitarnos
o sea, para que vean que es sencillo, ¿no? Entonces, si al 7 tú le quitas 1.5, te da 5.5. Al cuadrado da 30.25. Y después el otro vamos a tener al 6, le quitamos 3.5. Eso nos va a dar 2.5, que al cuadrado da 6.25. 6.25 más 30.25 nos da 36.57 y la raíz cuadrada de eso es 6.041. ¿Sí? Entonces vamos ahora a calcular lo mismo, pero vamos a hacerlo con B y M. Entonces, si lo hacemos con B y con M, entonces aquí pongo menos 4 y aquí en lugar de 6 puedo poner un 1. Si al menos 4 le quitamos 1.5, nos da menos 5.5 y eso al cuadrado da también 30.25. Y al 1 le quitamos 3.5, eso nos da menos 2.5, al cuadrado nos da más 6.25. Entonces vean que se obtiene, o sea, a pesar de que lo hago con puntos diferentes, veo que quiero que vean que obtengo exactamente la misma distancia. Y si 13.928 lo divido a la mitad, ¿sí? Me da un número muy cercano al de acá. Nomás que quiero ver aquí, yo esperaba que me diera como un número más cercano. O sea, y veo que debí de haber tomado más decimales. Y quiero ver aquí que se me pudo haber ido. O a lo mejor algo no escribí bien aquí. Entonces, nomás déjenme corroborarlo. Sería 7 más 4. Ah, aquí ya encontré el error. Sí. O sea, al 7 le quito el menos 4, o sea, 7 más 4. Y luego al 6 le quito 1. ¿Sí? Entonces 7 y 4 dan 13. Nada más. La raíz de 194 da 13, 9, 28. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está más o menos. Entonces, no sé si queda claro como el ejemplo, la demostración. Profe, ¿qué cosa corrigió? No, no, ninguna. Pensé que nada más volví a verificar que me diera este número. No, no le cambié nada. Ok, gracias. Sí, pensé que había... O sea, volví a checar la operación y no, en realidad no cambié nada. Sale, entonces, este es un ejemplo muy sencillo de punto medio y de cómo se puede... eh, o sea, cómo puedes verificar que este punto divide a la mitad la distancia que está ahí. ¿Sí? Para avanzarle, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a escoger unos puntos en la parte de abajo del plano, nada más para que nos quede esto un poquito más completo. ¿Sí? Entonces podríamos tomar este punto. A este punto vamos a llamarle el C. Y vemos que es menos 4, menos 2. Vamos a tomar es el... Y vamos a tomar un punto por acá. Nada más que quiero hacer que me quede par. Entonces estoy viendo que me conviene. Y otro punto que podemos tomar
pudiera ser este. ¿Sí? Vamos a tomar este de aquí. Y este vamos a llamarlo el punto D. Y este va a ser 3,0. ¿Sí? Y bueno, lo que les estoy diciendo, quiero que me quede par, entonces mejor en lugar de poner este, escojo este para que sea 2,0. Entonces ahí tengo esos dos puntos como para hacer un segundo ejemplo, un segundo problema. ¿Sí? Entonces esos dos puntos me definen un segmento de recta que ahora va a ser lo voy a poner de color rojo. Entonces como primer ejercicio, o sea, quiero repetir los cálculos que les acabo de mostrar, pero con estos dos puntos. Entonces primero voy a encontrar el punto medio. Sí, entonces para hacer esto pues nada más tenemos que sustituir menos 4 y 2 en las X. Y en este caso menos 2 y 0. Y si desarrollamos bueno, tendríamos menos 4 más 2, nos daría menos 2 positivo, ¿sí? No que diga menos 2 negativo, y luego menos 2 entre 2 te queda un menos 1. Y acá sería menos 2 entre 2, te vuelve a dar otra vez menos 1. Entonces vamos a buscar el menos 1, coma menos 1, que es más o menos este, ¿sí? Ahí está el menos 1. Y aquí está el menos 1. Y ahí encontramos pues el punto medio, que lo voy a volver a marcar de color verde. Entonces ahí está el punto medio. Ahí se ve muy claramente cómo esto divide la mitad, ¿sí? Y vamos a hacer la misma verificación del otro, de ver cómo es la distancia del punto D al punto C. ¿Sí? Entonces para encontrar la distancia, pues bueno, utilizamos el mismo truco. Aquí al menos 4 le voy a quitar 2 ahora. Y al menos 2 le voy a quitar 0. Entonces menos 4 y menos 2 nos dan menos 6, que al cuadrado da 36 positivo. Entonces el primero da 36 y luego el otro nos va a dar 4. 36 y 4 nos dan 40, la raíz cuadrada de 40 pues es más o menos 6,32. Entonces ahí ya tenemos la distancia. Y a este punto ahora vamos a llamarle N. Sí, ahora el punto medio le pongo la letra N. Digamos, eso no es... lo de menos es el nombre. Sí, y ahora vamos a encontrar las distancias CN y DN para ver que efectivamente lo divide a la mitad. Entonces ahora lo que tenemos que usar es al menos 4 quitarle menos 1, o sea sería menos 4 más 1. Y después al menos 2, ¿sí?
quitarle menos 1, entonces sería menos 2 y menos 1. Quedaría así. Entonces vean que para no hacer tanta sustitución, o sea, nomás el truco es acordarse que el punto que tú estás tomando como el punto 1, ¿sí? Le haces un cambio de signo, mientras que el punto 2 lo dejas con los signos originales. Entonces hay menos 4 más 1 nos dan menos 3, que al cuadrado da 9 positivo, ¿sí? Y luego menos 2 más 1 nos da menos 1, que al cuadrado da más 1. Entonces la raíz cuadrada de 10 da 3.16. Profe, ¿Sí? menos 4. Ah, ok, ya entendí. Y ¿Sí? puse menos 1. Gracias. Sale. Aquí hay que tener mucho cuidado o sea, con los cambios de signos, porque luego, o sea, una vez que le cachas es muy sencillo, ¿no? Te das cuenta que a uno de los puntos le vas a invertir los signos, sea como sea que los tengan, y luego es una reducción de términos semejantes. Pero luego hay veces que uno ve chueco, ¿no? O uno ve medio raro, y ahí puede salir algo que no es. Entonces es el único tipo de recomendación. Y luego, ahora Profe, aquí, sí, Stephanie. pero en todo se hace así. Sí, en todo se hace así. Nada más en esa parte para buscar como la mitad. Sí, sí, por ejemplo, aquí nomás estamos buscando puntos medios por el momento. Después vamos a buscar cómo hacer que el punto quede a una tercera parte o a una cuarta parte o a dos terceras partes. Pero, o sea, lo primero antes de irnos a los casos generales es entender el más sencillo, que es el punto medio. Ok, gracias. Sale. ¿Sí? Entonces, ahora para hacer tengo que trabajar con el punto N y con el punto D. ¿Sí? Entonces, como voy a trabajar con esos dos, pues los remarco un poquito. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con estos, y en este caso, ahora a este punto lo voy a usar como el 2 y como el 1. Entonces, eso quiere decir que aquí voy a poner, ay, perdón, voy a poner menos 1, ¿sí? Y al menos 1 le voy a quitar el de acá, o sea, menos 1 y menos 2, y luego al menos 1 le voy a quitar el de acá, es decir, el 0. Perdón, aquí me faltó al cuadrado. Y en este caso, aquí nos va a quedar con nos va a dar menos 3, que al cuadrado da 9. Y luego elevado al cuadrado nos va a dar 1. Entonces vean que nos da otra vez exactamente lo mismo, ¿sí? Y si ustedes suman 3,16 y 3,16, nos da 6,32, ¿sí? O sea, eh, cada uno de estos pues representa la mitad, ¿sí? Entonces los ejemplos los voy a dejar hasta aquí. La clase de hecho la voy a llegar hasta aquí. Y no sé si hay alguna duda o comentario. Y mañana les voy a enseñar la fórmula que nos ayuda a dividir esto a la razón que querramos. Bueno, entonces en caso de que no haya dudas, pues eso es todo.